El camino del justo y el camino del malvado. Meditemos en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1, verso 1. Algunas personas se preguntan si la felicidad se puede alcanzar, si se puede ser próspero y tener éxito. Este salmo comienza con una bendición a todo aquel que está apartado del pecado. Por lo tanto, la palabra bienaventurado significa dichoso o doblemente feliz. Aquella persona que vive bajo el agrado y el favor de Dios. Este pasaje nos enseña que el hombre que es feliz es aquel que no practica el pecado ni participa de las cosas que hacen los pecadores, sino que se aleja de los malos caminos. Y si por algún motivo comete algún pecado, se arrepiente porque quiere alejarse del mal y quiere agradar a Dios. Por esta razón, el hombre sabio es aquel que teme a Dios, que guarda sus mandamientos. Esta persona será feliz y será bienaventurada. Cuando dice que no anduvo en consejo de malos y que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, se refiere a esa persona que no participa de las cosas corrompidas e inmorales del mundo. De tal manera que si tenemos que tratar con personas que practican el pecado, tiene que ser para influenciarlos de manera positiva por nuestro testimonio, mostrarles la gracia de Dios y predicarles el camino de salvación por medio de Cristo. La Biblia resalta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo era una buena influencia y luz a los pecadores, pero que nunca participó de sus obras. Por tanto, siempre los guió al arrepentimiento, mostrando la gracia de Dios y predicándoles el camino de salvación. En el Salmo 1, verso 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este versículo se refiere al hombre que se aleja de los malos caminos, que encuentra en la palabra de Dios su delicia, que tiene hambre, que tiene sed de la palabra de Dios y la convierte en su alimento espiritual. La palabra meditar se refiere a reflexionar y a pensar con detenimiento. En este caso, en la palabra de Dios. De esta manera el hombre podrá encontrar los tesoros escondidos que se encuentran en las Santas Escrituras y poner en práctica el consejo de Dios. Un ejemplo que resalta la Biblia fue como Dios habló a Josué diciendo: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Por esta razón, cuando se medita, cuando se guarda y cuando se pone por obra el consejo de Dios, siempre será de bendición en el camino del hombre. En el Salmo 1, verso 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En este versículo, las corrientes de agua simbolizan la palabra de Dios, la cual es la que da vida a nuestro ser. De igual manera, como un árbol junto al río, sus raíces se nutren del agua que absorbe para su crecimiento. Lo mismo ocurre con el creyente que se alimenta de la palabra de Dios, que crece en su vida espiritual y que da frutos para Dios. Estos frutos espirituales son los que habla en Gálatas 5:22, verso 23, a donde dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En el Salmo 1, verso 4 dice: «No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento». Este versículo nos muestra la diferencia que hay entre el hombre de Cristo y el hombre malvado, aquel que nunca se arrepintió de sus pecados ni aceptó a Cristo. Este último no dará los mismos frutos porque su fin es de perdición. El final del hombre malvado es como una pelusa que arrebata el viento. Nunca edificó su vida sobre la roca, la cual es Jesucristo. Por el contrario, construyó su vida sobre arena movediza.
De esta manera sus malas obras no permanecen. En el verso 5 de este Salmo número 1 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El juicio de Dios se levantará en contra de todos los malvados, que son aquellos que nunca creyeron en Jesucristo ni se arrepintieron de sus pecados. La Biblia dice que serán juzgados severamente. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. En el Salmo 1, verso 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por último, en este Salmo termina diciendo que los justos son personas que tienen el favor de Dios. El Señor cuida su camino y está atento a sus oraciones. Él se ocupa de los detalles de la vida, de aquellos de quien le creen, de aquellos que le buscan de todo corazón y que quieren recibir todas sus bendiciones. Por otro lado, el Señor no se ocupa, ni conoce, y ni tampoco atiende el camino de los perversos. Por tanto, el camino del hombre que rechaza a Cristo siempre terminará mal. Que el Señor les bendiga abundantemente en este día especial, amados hermanos.